¿Y lo tenés en una caja juntando polvo porque no encontrás a nadie responsable que te solucione el problema? Electrónica Yurkov es la mejor solución inmediata y efectiva. Audio, video, computación, sistema de seguridad, decodificadores de TV, componentes. Martín Fierro, 5987, Villa Bosch. Teléfono 4-844-3605. Hacemos funcionar todo. Electrónica Yurkov. www.electronicayurkov.com.ar. FM Líder 104.5. Fin de espacio publicitario. Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña. 24 de mayo de 2016. En el aire, desde la ciudad de Villa Lynch, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. En el estudio Héroes de Malvinas, de FM Líder 104.5, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema: no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a Susana de nuestra producción, quien atiende los llamados telefónicos, y al señor Pablo Martínez, nuestro operador. Nuestras vías de comunicación: 4753-5433, 4754-0507. Email: info hablando de seguridad @gmail.com. Mensajes de texto y WhatsApp al 15 6216 8164. Radio online www.lider1045.com.ar. También estamos en Facebook. Usted puede requerirnos, escuchar o bajar los audios de nuestras emisiones, o requerirnos alguno en particular a nuestro email, que repito, info hablando de seguridad @gmail.com. Mañana culmina lo que se conoce como la Semana de Mayo, que empezará el día 18 pasado, la archiconocida Semana de Mayo. En todos los tiempos, en todas las épocas y en todas las comunidades, y nuestro país, por entonces, en 1810, tampoco era ajeno, y antes tampoco, a estas situaciones de inseguridad. Siempre fue preocupación de todos los gobiernos, desde la antigüedad, el cumplimiento de la ley, el aseguramiento de los delincuentes, las penas, el encarcelamiento. Y como reitero, la Semana de Mayo y las Provincias Unidas del Río de la Plata tampoco fueron ajenas a esta situación. Y el gobierno patrio hizo cosas relacionadas, cosas concretas, normas, funcionarios encargados de la justicia y la seguridad, cárceles. Y esto ya empezó fundamentalmente en la llamada Segunda Fundación de Buenos Aires en 1580 por Juan de Garay, cuando Garay exporta o importa del Río de la Plata, desde España para aquí, a lo que se llamó los alcaldes de la Santa Hermandad, que estos eran los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En aquellas épocas era muy grave el asalto en los caminos, muy grave. Por supuesto no había entraderas, no había arrebatos, todos los delitos que hoy son tan conocidos por todos ustedes. Pero sí había salteadores de caminos. Y esto era preocupación de todos los gobernantes. Y la primera junta también centró su preocupación, dictó algunas normas y creó algunos cargos.
Por eso hemos titulado el programa de hoy La seguridad en la semana de mayo. Y hemos convocado una vez más a un amigo, quien ya nos ha acompañado en otros programas, y me estoy refiriendo al señor Teniente Coronel en retiro de nuestro ejército argentino, don Horacio Enrique Morales, quien es escritor, historiador, docente y vicepresidente del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, de General San Martín, entre otros cargos. Días pasados le preguntaba a Horacio, ¿cómo te presento? Como me presentaste otras veces, así está bien. Obviamente que esto que acabo de mencionarles es un acotadísimo currículum de los cargos tan importantes de Horacio Enrique Morales y de las obras. Es un conferencista habitual en cuanto a acontecimiento histórico en el partido de San Martín, ni hablar. Horacio, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos una vez más. Gracias, Hermes, por darme la oportunidad de estar en el programa una vez más. Y es como lo adelantaste vos. Las Provincias Unidas del Río de la Plata heredan las instituciones públicas de la madre patria. Ya antes de la creación, primero de la gobernación, intendencia y el virreinato, en España, las instituciones que cuidaban el orden, que estaban facultadas para administrar justicia y cuidar el orden, eran los alcaldes de hermandad o alcaldes de la Santa Hermandad, que era una institución casi militar, claro, que tenía formación militar. Y también los intendentes. El intendente, la palabra o el término intendente nace en Francia en el siglo XVI. Intendente procede del latín, que quiere decir intendere, que es conducir por la ruta, por el camino, que eran los encargados no solo de cuidar el orden, sino administrar justicia, el cobro de impuestos. Tenían amplias facultades y misiones. Esa función la toma España para sus provincias y después la va a trasladar a sus colonias. Los gobernadores e intendentes también lo hicieron. Cuando Juan de Garay, en la segunda fundación de Buenos Aires, cuando vemos la fundación, que Garay está con su espada señalando al tronco, ese es el tronco de la justicia. Así es. El tronco o la vara de la justicia. Ahí ya cuando pisa, en 1580, el 11 de junio, sábado 11 de junio de 1580, ya lo primero que demuestra es la imposición de justicia. Y eso es lo que van a hacer. ¿Qué pasa? Inicialmente era tan poca la población que realmente no existían problemas con el orden público. Recién van a empezar los problemas cuando se amplían los barrios, se transforman en villorrios, en ciudades. Ahí va a comenzar el problema del orden público. Problema del orden, que va a ser bastante grave, porque no solo es la parte del mantenimiento del orden en la ciudad, sino que lo es en la campaña, sino que también se suma la represión al contrabando, la defensa de los ataques corsarios, que por esa época las naciones dueñas de los mares estaban permanentemente al acecho de donde se estaba formando una nueva colonia. Nos ha pasado, ya lo vamos a ver.
y otra era el problema del indio, que realmente era muy grave. O sea, tenían que atender la parte... varios frentes. Varios frentes, no solo justicia policial, sino hasta guerra. Inicialmente se nombraron alcaldes de barrio, y para la campaña y la frontera con el indio, los blandengues, que empiezan a actuar a partir de 1750. Hay que tener en cuenta que en ese entonces lo que conocemos por República Argentina, lo único habitable, o la frontera, llegaba desde Magdalena, luego San Borombón, Ranchos, Monte, y la parte sur de Santa Fe, y de la parte de un poco de Santa Fe, Entre Ríos, una parte de Córdoba y para el norte. Pero después el resto era todo territorio a merced del indio. Claro. Estás refiriéndote al sur. Exacto, exacto. Y la parte oeste también. La parte oeste también. Que después, cuando se funda la Capitanía General de Chile, se conforma lo que se dio en llamar el Camino de los Chilenos. Efectivamente. Que era famoso, que recorría el indio, Cuatrero, llevando claro, todo lo que había robado de los pueblos y de las estancias. Así es. El primer lugar donde se asentaban hasta la espera de los pasos de la cordillera era la isla grande de Choel, Sí, sí. en el Río Negro, cuando nuestra frontera llegaba después, ya en la época de Rosas, hasta el río Salado. Hasta ahí llegaba el país. Más allá era territorio del indio. Uh-huh. Los alcaldes, primero, inicialmente fueron 2 y 4 regidores, pero después, con el crecimiento de la ciudad y la campaña, hubo que ir ampliando la cantidad de efectivos, de efectivos a recorrer. Claro. Porque también empezaron los, como vos lo dijiste, los salteadores de camino. Claro, gravísimo problema. Era el salir de Buenos Aires en diligencias, en carretas, era ser escoltado por gente de tropa, o lo que se denominaban los cuadrilleros. Los cuadrilleros, que eran los que trabajaban con los alcaldes en la campaña, acompañando todas esas viajes de diligencias para evitar los salteadores de caminos que eran muchos y peligrosos. Era toda una odisea viajar desde Buenos Aires, por lo que hoy conocemos por el Bajo hasta San Isidro. Claro. Por ejemplo. Claro. Y se instala, saliendo de Buenos Aires, la primera posta en nuestro pueblo. Así es. No hay fecha exacta, pero se presume que fue instalada a partir después de las invasiones inglesas. En San Martín. En San Martín. Lo que hoy es San Martín. San Martín. Y leyendo los nombres de los que fueron alcaldes de hermandad, se encuentran muchísimos nombres conocidos que después tuvieron notable actuación en la vida de nuestro pueblo y en la vida nacional. Como hablábamos antes... Cuando decimos nuestro pueblo, aclaremos que es el Partido de General San Martín. El Partido de General San Martín, primero Santos Lugares de Jerusalén, uh-huh, después Santos Lugares de Rosas, después de Caseros vuelve Santos Lugares, y a partir de 1856 Pueblo de San Martín. Pueblo de General San Martín. Pueblo de General San Martín. Uh-huh. Yo nombré, antes de empezar el programa, a uno de los alcaldes de hermandad que tuvo la ciudad de Buenos Aires, a don Pedro Cueli, uh-huh, que después los Cueli se trasladan y se afincan parte de esa rama familiar, que estaban los Cueli desde... creo que vinieron
que vino un cueli con Juan de Garay. Con Juan de Garay. Y se instalaron en la ciudad. Uno llegó a ser alcalde de Hermandad. Hay que tener en cuenta que eran elegidos por el cabildo entre los vecinos notables del pueblo. Este cueli lo quiero nombrar porque en 1806 fue el que llevó de Buenos Aires a Pedriel un cañoncito de tiro para ayudar a las tropas de Pueyrredón. En la chacra de Pedriel. Sí. Y hubo otro alcalde de Hermandad llamado Francisco González, que no tiene nada que ver con el Francisco González nuestro, que fue guerrero de independencia con San Martín. Se mandó toda la campaña. El teniente coronel Morales se refiere a una calle que existe en San Martín, que bordea la estación San Martín del ferrocarril local, que se llama precisamente Francisco González, que fue un granadero de San Martín. Exacto. Y después siguió toda la campaña, incluso con Bolívar. Así es. Pero este Francisco González, llamado igual, no tiene nada que ver con este de nuestro pueblo, sino que fue el que eligió Bereford para que lo conduzca de Buenos Aires a Pedriel, que era donde estaban reunidos los paisanos con Pueyrredón. De noche, los ingleses, sin conocer, Francisco González hace dar unos rodeos más para darles tiempo al amanecer, tal cual, y que se preparen los milicianos, porque era un rejuntado de hacendados, de peones, mal armados, tal cual, para hacer frente realmente al regimiento 71 de Highlander ingleses. Inclusive vinieron de otros pagos cercanos, de Pilar. Sí, habían salido de Luján, que se habían reunido. Pues, hay otros nombres, pero esos dos nos tocan de cerca. También hay otros nombres importantes, como fue Francisco Ramírez. Se inicia también en la campaña de Buenos Aires, primero como cuadrillero y después va a ser alcalde de Hermandad. En el Pago de la Magdalena fue nombrado primer alcalde de Hermandad Clemente López Osornio, abuelo de Rosas. Claro, seguro. Inclusive Rosas en 1820 también va a ser nombrado alcalde de Hermandad, pero en el partido de San Vicente. Rosas intenta renunciar porque las actividades agropecuarias más otras actividades y la lejanía de donde estaba asentado él le hacía casi imposible cumplir con los objetivos que se le encomendaron. Pero el título de alcalde de Hermandad no se podía renunciar. Claro, era renunciable. Había que asumirlo. Sí. Y él lo asume y comienza con las cuadrillas que después va a conformar lo que se dio en llamar la Guardia del Monte. Los Colorados del Monte. La Guardia del Monte y después realmente el regimiento los Colorados. De caballería de los Colorados del Monte. ¿Me permitís un par de minutos? Vamos a ir a la primera pausa, Horacio. Sí. Muy interesante, muy interesante. Vamos adelante entonces. Crónica y análisis, periódico online, periodismo independiente. Juan de Dios González, director. Email cia@cronicayanalysis.com.ar, www.cronicayanalysis.com.ar. Compresores Rosales, industria argentina. Fabricación y venta de compresores de aire a pistón, nuevos y usados, repuestos y accesorios. Sin cargo, un equipo en préstamo mientras reparamos el suyo. Monteagudo 378, Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina. 4752-6559. Email info@compresoresrosales.com.ar, www.compresoresrosales.com.ar.
Foto Tomás, video digital. Desde 1949, registrando tus momentos inolvidables. Estrada, esquina Santa Marta, Villa Maipú, San Martín, Buenos Aires, Argentina. Teléfono 4755-4932. Restaurant Buffet, Círculo San Andrés. Pastas y comidas caseras. Congreso e Intendente Alvear, San Andrés. Tactical Center, Ayacucho 2464 San Martín, provincia de Buenos Aires. 4754-0190, polígono de tiro, cursos básicos y avanzados, aulas propias, atención a empresas de seguridad privada, certificaciones de tiro, descuentos integrantes de fuerza. Citando este programa, 20% bonificación en pedana. Horario lunes a sábados de 11 a 20 y 30. www.tacticalcenter.com.ar. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Auspician este bloque Stream Tour de Hugo Oscar Benemérito, fundada el 8 de agosto de 1988. Seriedad, responsabilidad y eficacia satisfaciendo sus necesidades. Mitre 3632, San Martín, Buenos Aires, Argentina. 4713-3227 y 4713-7841. Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad. Coordinador internacional, profesor Edgardo Frigo. Cerrito 836, tercer piso, Buenos Aires, Argentina. Telefax 4206-7721. Email efrigo@mr.com.ar. www.forodeseguridad.com. Seguimos con nuestro invitado, el señor Teniente Coronel retirado de nuestro ejército argentino, don Horacio Enrique Morales. Adelante, Horacio, seguimos entonces con este relato tan interesante que nos estamos enterando tantas cosas desconocidas. Bueno, vamos a tratar de acercarnos a Mayo. Nosotros sabemos cómo fueron los sucesos de Mayo, que empiezan por el mes de enero, cuando empiezan a llegar los barcos con las noticias de la caída prácticamente de España. Las noticias cada vez eran más alarmantes, y en aproximadamente principios de mayo, ya acá en el entonces virreinato, todavía éramos virreinato, hay que tener en cuenta que por la importancia que se le dio al Río de la Plata, el rey Carlos III, por ordenanza, creó el virreinato del Río de la Plata en 1776, por un informe que hizo ese gran estadista que fue don Pedro de Ceballos, que fue nombrado primer virrey del Río de la Plata. Nosotros dependíamos del virreinato del Perú, lo que era una molestia, la lejanía, cada vez que había que recibir noticias de España, comerciar, todo tenía que pasar por Lima, capital del virreinato. Y Buenos Aires, que comprendía Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y parte del Paraguay, era la gobernación de Buenos Aires. El virreinato del Perú era
donde iban todas las mercaderías procedentes de España. España salía y entraban sus mercaderías por el puerto de Cádiz. De ahí iban hasta Panamá, la parte más angosta donde hoy está el canal. Se bajaba la mercadería, se hacía por tierra hasta la otra orilla, se volvía a embarcar, bajaba por barco a Lima, se descargaba y a lomo de mula bajaba toda esa mercadería, lo que se traducía en grandes costos y aranceles por todo ese movimiento. Eso fue lo que permitió que los ingleses hicieran una verdadera red de contrabando en el Río de la Plata. La ciudad de Buenos Aires prácticamente vivía del contrabando inglés, porque era mucho más barato, porque venía directo, claro, y no todo ese trayecto que hemos comentado recién. Entonces, una de las tareas también del cumplimiento del orden estaba la represión del contrabando. Y no nos olvidemos que el capitán Juan de San Martín, padre de la patria, cuando estuvo asentado con su familia después de contraer enlace en Buenos Aires, fue destinado a Calera de las Vacas, que hoy es República Oriental del Uruguay, para tareas de represión del contrabando. Es otro de los nombres conocidos que también anotamos dentro de esta exposición, porque todos estuvieron también implicados. Como eran personas notables, seguramente algún puesto iban a obtener o iban a ser designados. Ahí nacen los 3 hijos mayores. Cuando vaya a Peyú, también con las mismas funciones, ahí nace el 4º y el 5º, que es José Francisco de San Martín. Horacio, y acercándonos a Mayo, sí, ¿qué se hacía con el delincuente común? Bueno. ¿Cómo se manejaban? Bueno, ¿cómo se manejaba la Junta? ¿Con qué normas? ¿Con qué instrumentos legales? Hasta la Revolución de Mayo, que empieza a dictar normas propias, era todo lo traducido en la madre patria, se aplicaba acá. Lo que era los presos, las cárceles, la mayoría estaba cerca de los cabildos, porque los cabildos tenían, aparte de alcalde, tenían los alcaldes de primer y segundo voto, que eran los que administraban justicia, estaban los oidores y los regidores. Los oidores eran los encargados de visitar semanalmente las cárceles para escuchar a los presos y a los nuevos detenidos y después hacer los informes a los alcaldes de primero y segundo voto. Recordemos que había cárceles para hombres y para mujeres. También. Y precisamente atrás del cabildo. También. Las penas eran las mismas que se habían traído con la normativa de la madre patria, y era todo lo que estaba respaldado en las leyes de Indias, que fueron aplicadas acá hasta que el primer gobierno patrio empieza a dictar normas propias adaptadas a las costumbres del gobierno patrio. Hay que tener en cuenta que cuando se produce la Revolución de Mayo, la ciudad de Buenos Aires y alrededores ya tenía 40.000 habitantes. Tenía 40.000 habitantes, había 20 barrios, por lo cual había 20 alcaldes de hermandad, que se renovaban anualmente, elegidos por el cabildo. Esos alcaldes de hermandad tenían la obligación de formar patrullas que recorrieran la noche con vecinos nombrados por manzana, con la sanción de que si una noche
no recorrían y pasaba algo, el gasto ocasionado por su negligencia de no haber estado recorriendo era solventado por ese funcionario. Exacto. Por esos que no habían cumplido con su tarea, con su deber. Con su tarea. Exactamente. Cuando asume el primer gobierno patrio, inicialmente tiene muchos problemas internos de lo que eran las Provincias Unidas. Hay que tener en cuenta que el movimiento de Mayo fue porteño. Claro. Fue absolutamente porteño. La Revolución de Mayo fue hecha en Buenos Aires. Después se llevó la revolución al interior y hubo graves problemas. Hubo problemas en Córdoba, en Paraguay. Hay que tener en cuenta el armado de las expediciones auxiliares, que la parte de los alcaldes tuvo mucha incumbencia y participación, porque cada vez se los apremiaba para que aprendieran a lo que se denominaba entonces como vagos y mal entretenidos, que de acuerdo a los antecedentes, algunos iban a calabozo y otros iban a engrosar los ejércitos que iban a ir a llevar la Revolución de Mayo a las provincias interiores, y otros a los incorporados a los fortines. Claro, porque la avanzada contra el indio. Con el tiempo, los fortines fueron avanzando, y la frontera con el indio cada vez era más amplia, y había que nutrir de hombres. Voluntarios eran pocos. Claro. Voluntarios eran pocos. Sí, obviamente. Porque la vida del fortín realmente era un infierno. Entonces, aparte de no llegarle los sueldos, no llegaba la vestimenta, aunque muchas veces se pagó la vestimenta y no llegó a los fortines, lo mismo que el alimento, o llegaba menos. Qué extraño, Qué extraño. Sí. Algunas mañas vienen de lejos. Vienen de antes, de muy lejos. Vienen de antes. Sí, así es. Si nos podemos hablar de historia, hay un ejemplo que es paradigmático, el empréstito famoso. Exacto. El famoso empréstito de la Baring Brothers. Sí, que tardó más de un siglo. Así es, y que se cobró un 25%. El resto se quedó en el camino. La primera junta tuvo realmente algunas importancia en la participación, pero la parte de cuidado del orden estuvo un poco desguarnecida, porque tenía otras principales preocupaciones el primer gobierno patrio. Una fue la resistencia a la Revolución de Mayo en el interior, y otra fue la división dentro de la primera junta. Claro, justamente. El enfrentamiento entre morenistas y saavedristas. Entre morenistas y criollos, criollos y españoles inclusive, ¿no? Sí, eso va a traer inconvenientes. Con la sublevación del 5 y 6 de abril de 1811, donde triunfan los saavedristas, donde las trenzas. Los alcaldes de hermandad, encabezados por don Antonio Grijera y Campana, fueron los que imponen condiciones, y ahí triunfa Saavedra, pero no va a durar más de un año. El que sí va a tener que hay que destacar en el cuidado del orden de la ciudad y la campaña, el primer triunvirato, con un estatuto provisional que ahí se empieza a ver, porque ya entra a tallar Bernardino Rivadavia. Él es
secretario de guerra del primer triunvirato, y va a tener notable participación en la redacción de estatutos y bandos. Hay uno paradigmático que es de 1811 y lleva la firma de Rivadavia, y que es el decreto fijando penas a los que compran o reciban empeño vestuarios de los soldados a los pulperos. Ujú. Algunos los desertores, que eran esos enganchados a la fuerza, en muchas oportunidades vendían a los pulperos, y los pulperos a los delincuentes, Claro. armas y uniforme. Por eso llegó el momento, en un momento el delincuente estaba mejor montado, mejor equipado y mejor armado que las patrullas, y eso ocasionó Pero un gran otro hecho que se repite también, parecería. y se vuelve a repetir. Por eso le pone unas penas realmente no solo de multas, sino de cierre y hasta de prisión a los pulperos, porque ese fue realmente un problema. Pero Perdóname, hablando de Rivadavia, cuando era gobernador Martín Rodríguez y Rivadavia era su ministro de gobierno, ahí precisamente en 1821, el 24 de diciembre, con el decreto 536, nace la policía de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Se suprimen los cabildos. Se suprimen los cabildos, y ahí teniendo como base ese estatuto de 1811, el de 1815, en 1821 ya es la fecha de creación de nuestra institución policial en la provincia. Sí, de la policía de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. Y la creación de los jueces de paz, que eran jueces de primera instancia. Jueces de paz, jueces de campaña, Claro. el juez visitador de campaña que tenía que recorrer. Lo que pasa es que las distancias eran tan grandes. Horacio, comisario de policía y jefe de policía. Empieza... Claro, Con el decreto 536. claro, Con el nacimiento de nuestra policía de la provincia de Buenos Aires. sí, Un hito, realmente un hito. Cuando empieza el primer gobierno patrio, era el cargo de juez diputado de policía. Tal cual. Juez diputado de policía. Así es. Pero ya después es jefe de policía y comisario Se de separa la policía. justicia de la actividad policial. Exacto. Me gustaría dos palabras tuyas acerca de la Legión Infernal, precisamente del 25 de mayo. Bueno, Frenchi Beruti. ¿Qué pasó ahí? hoy 24 de mayo, Precisamente. se conformó, nosotros decimos primera junta, la del 25 de mayo, pero el día anterior ya hubo una junta. Claro, cuando se le Una pusieron primera a Cisneros, junta. claro. De 4 vocales y el virrey como presidente de la junta. Llegaron a jurar a las 3 de la tarde y se pensó que esa iba a ser recibida bien por la metrópoli, porque al estar el virrey iba a ser bien recibida. Esa noche se produce un gran alboroto y griterío en el regimiento de Patricio. El 25 de mayo podemos decir que si el regimiento de Patricios no prácticamente se subleva, hubiera continuado esa junta instalada el 24 de mayo. Que integraba Saavedra. Que integraba a Saavedra como vocal. Así es. Que integraba a Saavedra como vocal. Y 2 españoles, un Así comerciante y un sacerdote. Así es. Solá, si no me equivoco, el Solá. sacerdote. Solá. Sí. A las 9 de la noche, con el ya griterío que se escuchaba de Patricio,
se manda a pedir la renuncia y todos renuncian antes de las 21 horas de ese 24 de mayo. Y el 25 de mayo, que es cuando quieren saber a ver qué había pasado, ¿entendés? Es cuando a media mañana al cabildo ya reunido ingresa una multitud con una lista. Esa es la lista que quiere el pueblo. Pero el pueblo, hay que tener en cuenta que ya desde unos días antes, Patricio estaba en las 4 esquinas de la plaza. Ujú. No pasaba cualquiera. Exactamente, hasta se fraguaron invitaciones, ¿no? Para el cabildo abierto del 22, llegaron a pasar de 401 invitaciones 250 vecinos. Ujú. Y sin embargo hay como 400 firmas. Sí. Algunos firmaron de más. Sí. Firmaron 2 veces. Tal cual. Es decir, muchas mañas vienen de tiempo, desde el nacimiento mismo. Sí, hilo tempore. de la- Hilo Exacto, tempore. exacto. ¿Y qué pasó con la Legión Infernal de French y Beruti? ¿Qué actitud tuvieron? ¿Qué participación tuvieron en esto, en el orden público? Esos son los que entran en tropel al cabildo con la lista que según ellos quería el pueblo. Y armados. Y armados, que eran, hoy se los podría denominar como orilleros Ajá, o marginales. así No es. eran los vecinos notables Sí, sí. de la ciudad. Esos se enteran recién en la noche del 25. Así es. Pero el 25 y el apoyo a la primera junta de gobierno se da con los soldados de Patricio, suboficiales y soldados de Patricio, y estos orilleros traídos por entre otros por French y Beruti, aunque la historia no lo quiere decir que estuvieron repartiendo cintita. No hay nada que pueda decir si hubo cintita, que es lo de menos. Sí, lo menos Que importante. es lo de menos importante. Absolutamente. Pero cuando la patria tuvo los hechos notables de su historia, estuvieron los soldados y los orilleros. Se va a dar en 1945, el 17 de octubre, y en otros hechos notables de la historia. Porque en 1806, los que se enfrentan a los ingleses En Pedriel. en Pedriel son paisanos, Así es. Así es. Los ingleses hacía 40 días que estaban viviendo en Buenos Aires en la casa de los patricios, alojados en las casas de los patricios. Después van a tener alguna injerencia, pero lo que son los milicianos reunidos por y los que trae de la banda oriental, los paisanos y que traen de la banda oriental Liniers, y con los vecinos de las afueras de Buenos Aires. Esos son los que van a enfrentar Por primera vez. la invasión. Ujú. Pero los ingleses estaban bien instalados, participaban de las tertulias, de los bailes, con las... Sí, con las señoritas de la sociedad. Exacto. Horacio, Sí. un remate tuyo respecto de la seguridad en la semana de mayo, Sí. y propiamente el 25, que dentro de pocas horas Sí. lo vamos a recordar. El 25 estuvo un poco descuidado el orden, porque lo principal pasaba por otro lado. Sí estaban en funciones ese juez diputado que era Andrés Domínguez, que ya venía de un par de años antes del 25 de mayo, siguió, lo aprobó la Junta. Los alcaldes estuvieron y siguió el sistema que ya venía. Recién a partir de 1811 empiezan con bandos y
y estatuto para las fuerzas que van a implementar el cuidado del orden en la ciudad y la campaña. Pero inicialmente estuvo un poco descuidado, se fue un poco de las manos la parte del cuidado del orden inicialmente. Sí, inclusive se dictó un estatuto de policía que no existía. En 1811, que fue el primer triunvirato. Tal cual. Y está la mano de Rivadavia. Ese estatuto va a dar lugar a ser la base del estatuto de 1815, a la creación de la policía en 1821, y si uno lo lee, está en la Constitución actual muchas de sus partes. Dio lugar, fue algo de avanzada, solamente creo que un hombre porque ya Moreno no estaba, podría haber estado la mano de Moreno en los primeros bandos que dictó, pero eso fue hecho por Rivadavia y tuvo vigencia muchísima y formó parte de la primera Constitución de 1853, de sus modificaciones, porque habla de cuánto puede estar preso el hombre. Se habla de la habeas corpus también. Exactamente. Habla de los allanamientos. Sí, de la propiedad. De la propiedad. Así es. Cuando en un artículo dice que la propiedad es un sagrario, así es. Dice exactamente. Sí. Sin una orden judicial no puede ser allanado y tiene que estar muy bien fundamentado para ser ejecutado el allanamiento. Es todo un antecedente jurisprudencial. Exactamente. Es digno de leerlo y ver cómo muchas de esas cosas de 1811, dictadas en 1811, tienen vigencia actual en 2016. Horacio, te agradezco mucho la compañía, te agradezco mucho. No, gracias. El tiempo siempre se hace corto. Sí. El tiempo se hace siempre corto. Pero es cierto. Tu reconocida capacidad de síntesis nos ha interiorizado de mucha información que desconocíamos. Así que todo el agradecimiento. No, gracias por la invitación y que haya servido a la audiencia que pueda seguir este programa con estas agregados históricos al programa que hacen bien en refrescar cosas, y a alguno le podrá dar alguna inquietud que pueda ir a buscar. De eso se trata. Mayor De eso se trata, despertar la inquietud. Exactamente. Porque todo el mundo sabe que en una hora de programa no se puede decir demasiadas cosas, pero despertar la inquietud, el pensamiento, si es crítico mejor, y profundizar y buscar per se mayor información si es que les interesa. Vamos a la última tanda, señor operador. Crónica y análisis, periódico online, periodismo independiente. Juan de Dios González, director. Email cia@cronicayanalysis.com.ar, www.cronicayanalysis.com.ar. Compresores Rosales, industria argentina. Fabricación y venta de compresores de aire a pistón, nuevos y usados, repuestos y accesorios. Sin cargo, un equipo en préstamo mientras reparamos el suyo. Monteagudo 378, Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina. 4752-6559. Email info@compresoresrosales.com.ar, www.compresoresrosales.com.ar. Cochería La Biosma, prestigio y calidad. Modernas salas velatorias. Atendemos 180 obras sociales. Coronel Mon y 1 de Mayo, San Martín, Buenos Aires, Argentina. Teléfonos 4755-2353 y 4755-1400.
CH Electricidad. Mantenimiento y reparaciones eléctricas. Redes, instalaciones, porteros eléctricos, instalación de luminarias, hogar, comercio e industria. Nico, Congreso y Alvear, San Andrés. 15 53 76 84 67. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Antes de avanzar en los últimos minutos que nos quedan, quiero decir a todos ustedes que hoy es el día del operador de radio. Así que, señor Pablo, felicidades en su día y felicidades a todos los operadores sin cuya participación imposible sería salir al aire. Los operadores son el 50% de la programación de cualquier emisora. Exactamente el 50%. Nosotros somos la voz o la cara visible. Ellos silenciosa y anónimamente trabajan para que el programa, desde el punto de vista técnico, tenga la calidad que debe tener, como en este caso lo tenemos con nuestro joven operador Pablo Martínez. Quería decirles que lamentablemente la semana pasada falleció un agente del Comando de Prevención Comunitaria del CPC de Almirante Brown. Me refiero al agente Maximiliano Garay. El agente Garay tenía solamente 22 años. Es el policía número 15, muerto en lo que va del año por delincuentes en distintas fuerzas y en distintas provincias del país. En este caso fue una colisión con un vehículo perseguido por el agente Garay y su compañero de dotación, quien resultó con heridas leves. Se empeñan en una persecución ante un aviso, un QLQ de un llamado de emergencia del 911, persiguen un vehículo. Este vehículo con 3 delincuentes colisiona con el patrullero policial, queda dentro del coche muy mal herido. Este joven agente de policía, solamente 22 años. Este delincuente embistió el vehículo policial con el resultado que ya conocimos. Hubo un enfrentamiento, hubo un delincuente detenido, otro delincuente muerto y uno prófugo. Con el fallecimiento de este joven policía, solamente 22 años, repito, suman 15 los trabajadores de la seguridad pública, llámense policías, en lo que va del 2016 en todo el país de distintas fuerzas. Esta vez le tocó a la policía de la provincia de Buenos Aires. Con fecha 22, en San Nicolás, una suboficial de nuestra policía de la provincia de Buenos Aires, Lorena Paola Alegrete, de 40 años, se encontraba haciendo un adicional en un club, uniformada. Se suscita un altercado, esta suboficial interviene, recibe un tiro en la espalda, se encuentra en gravísimo estado, con pronóstico reservado, internada en terapia intensiva, repito, en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Posteriormente llegó personal policial, se identificó a quién podía ser el autor, pero lamentablemente tenemos otra camarada herida gravemente de bala por la espalda, internada en terapia intensiva con pronóstico reservado. Hoy es 24, esto pasó antes de ayer, el sábado, no el domingo, el sábado. Un suboficial retirado de Policía Federal se encontraba en Ciudadela, lavando el coche a la vereda de la puerta de su casa. Fue asaltado por 4 individuos que se conducían en otro vehículo. Los 4 armados. El suboficial resiste el asalto calificado, el robo a mano armada, un robo calificado con armas. Lo resiste, se genera un enfrentamiento. Le efectuaron 14 disparos de arma de fuego, estos 4 delincuentes. 14 disparos. Obviamente también está internado en el hospital Churruca en grave estado. Así que tenemos 2 policías. Una suboficial, Lorena Paola Alegrete, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y un suboficial retirado de Policía Federal, internados ambos en grave estado. La suboficial Alegrete en el Hospital San Felipe de San Nicolás, y el suboficial de Policía Federal en el Hospital Churruca, ambos gravísimos y con pronóstico reservado.
Lamentablemente no hay semana que no tengamos que decir que tenemos un trabajador de la seguridad pública muerto por delincuentes. En el caso del agente Maximiliano Garay, el vehículo policial en el que se trasladaba juntamente con un compañero fue deliberadamente embestido por este delincuente que manejaba el coche robado, con 2 cómplices más. Es una caída en cumplimiento del deber, sin duda alguna. Aquí no hay que buscarle vueltas. Es un policía más muerto por delincuentes. Un policía más asesinado por delincuentes en lo que va desde 2016 a 24 de mayo. Nos estamos yendo para mañana. Feliz Día de la Patria para todos. Disfrútenlo. Los que pueden participar en actos cívicos militares, háganlo, porque eso también es vivir la patria. Aplaudir a nuestros soldados, a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestras Fuerzas de Seguridad y policiales, a nuestros bomberos voluntarios, a nuestros alumnos de las escuelas, de todas las escuelas del país, que desfilan mañana por ser el Día de la Patria. Acérquense a los lugares donde hay desfile, aplaudan, estimulan, sientan y vivan la patria, cada cual desde su lugar, por supuesto. A todos ustedes, hasta el próximo martes, como siempre, a las 4 de la tarde, en FM Líder 104.5, hablando de seguridad. No se retiren, quédense 2 minutos más, que viene la consigna preventiva como lo hacemos todos los programas. Hasta el próximo martes y muchas gracias. Carteras, bolsos y paquetes en lugares públicos sobre su regazo. FM Líder 104.5